Yo no sé. No sé. Sí, adelante. Bueno, vamos a empezar entonces. Son ya las 5:03 y estamos agradeciéndole a la doctora Lisbeth Sagols, que es licenciada en filosofía con maestría y doctorado en filosofía por la UNAM, miembro del comités de ética y bioética en distintos hospitales e institutos de salud de México, autora de varios libros y entre otros muchas cosas más, es colaboradora del programa universitario de bioética de la UNAM. Lisbeth, es una alegría enorme estar contigo, especialmente para tratar este tema de la bioética, del ecofeminismo, del patriarcado que se está ya desmoronando, pero sobre todo el asunto de los animales, porque pensamos que se habla tan poco de esto en México, se entiende tan poco de este tema, está silenciado, está como invisibilizado. Sabemos que hay muchos intereses detrás de la explotación animal y hemos estado trabajando mucho tiempo en este tema y últimamente en el Senado de la República, especialmente buscando la posibilidad de legislar en favor de los animales, que pues pensamos que es lo que se tiene que hacer. Pero estas charlas que hemos inaugurado intentan sobre todo acercar a la gente joven y a la gente que tiene el futuro en sus manos, a las estudiosas de este tema que nos importa tanto en sus diferentes facetas, porque realmente pues vemos que la cuestión de la explotación animal se cruza con muchísimos temas, el alimento, el cuidado de la naturaleza, el cambio climático, la pandemia actual, en fin, muchas cosas, pero estamos sobre todo enfocándonos a esta especie de nueva realidad que se nos plantea con esta pandemia, perdón, y queremos acercarnos al tema desde distintas ópticas. Entonces, por supuesto, leímos un poco de tu trabajo que es extenso y maravilloso, tanto en el artículo de la valoración de los animales en el ecofeminismo filosófico, y también ese capítulo final de tu libro de la ética ante la crisis ecológica, que se llama Más allá del patriarcado y la ética biofílica, ¿no? Que yo siento que muchos términos nuevos para mucha gente, incluso hay gente que no conoce la palabra especismo, hay gente que no sabe lo que es bioética, hay gente que no sabe lo que es ecofeminismo. Claro, en fin, claro, cruza por muchos lados, pero lo que queremos es escucharte a ti. Así que podemos partir o del capítulo final de tu libro o si quieres del artículo del ecofeminismo, por donde tú quieras comenzar. Todo lo que venga de ti será ampliamente bien recibido y ante todo que quiero agradecer también haber conocido a través tuyo del trabajo de la doctora Bárbara McClintock, ajá, que me parece genial, pues yo trabajo mucho el tema del maíz. Ajá. Y me parece maravilloso lo que tú dices de una mujer que a partir de sentir que el maíz estaba vivo, pudo sacar la genética del maíz. No le hicieron caso por el hecho de ser mujer. Claro. Después sacaron, ya cuando el ADN ya le empezaron a hacer caso, pero me fascina una mujer que además dice, nunca he deseado ni me ha interesado defender mi punto de vista. Que sí. Yo creo que es una declaración extraordinaria, muy femenina, muy de una mujer, de una científica mujer,
que no tiene nada que ver con el patriarcado ni con la necesidad de dominar ni de imponer sus ideas. Así que partimos de esa base. Te agradezco mucho que me hayas presentado también el trabajo de esa mujer, pero sobre todo de esa base. Las mujeres no nos interesa mucho imponer nuestras ideas ni tener un punto de vista único, y por eso creo que el mundo actual tiende a ser más femenino, o al menos el modelo tiende a ser más femenino. Entonces te escuchamos para que tú comiences por donde quieras. Bueno, a ver, empiezo un poco por el ecofeminismo y el lugar de los animales dentro del ecofeminismo. Bueno, yo enfoco el ecofeminismo desde la preocupación por la bioética, ¿no? La bioética como defensa de lo vivo. Y eso se puede entender en el ámbito más general del bios, el bios general, la vida en general, el planeta, o el bios de los diferentes individuos humanos, todo lo que es medicina, lo que es investigación médica, etcétera, ¿no? La relación médico-paciente, pero a mí me interesa más el ámbito de la vida en general. Y dentro de ese ámbito encontré el ecofeminismo, porque el iniciador de la bioética fue Potter. Y Potter, Van Rensselaer Potter, él habla del papel que tenemos las mujeres precisamente en el aprecio hacia la vida, en el desarrollo de una vida más libre, de menos esclavitud, de menos desigualdades. Entonces eso me llamó mucho la atención y encontré el ecofeminismo. El ecofeminismo sí busca defender por igual a la mujer y a la naturaleza, porque se da cuenta que en el patriarcado los más vulnerables, el patriarcado es un sistema jerárquico, como sabemos, de superiores e inferiores, de subordinación, de dominación, y encuentra el ecofeminismo que los seres más inferiorizados, vulnerabilizados, son justamente la naturaleza, donde se incluye a los animales y a la mujer. Y que hay similitudes desde el lenguaje, ¿no? Cómo se maltrata por igual, comparando a la mujer con la gata, la zorra, cotorra, etcétera, que es denigrante para ambas, ¿sí? ¿Por qué la cotorra tiene que verse como mujer, etcétera? O sea, no se respeta la dignidad de cada uno de estos seres, pero sobre todo se saca provecho de la naturaleza y de la mujer. Se les somete, se les provoca dolor, hay una apropiación del cuerpo, tanto de los animales como de la mujer. Entonces el ecofeminismo busca reivindicar a la naturaleza y a la mujer, pero sí es un poquito distinta del especismo. El ecofeminismo es distinto del especismo, porque el especismo defiende a los animales en tanto individuos, ¿sí? Para defender sus derechos. Entonces tiene que haber un individuo sujeto de derechos. Claro, sabemos que es a través de la defensa que hacen los humanos, ¿verdad? Que serían sus tutores, pero que se ha avanzado mucho en ese sentido y es muy importante, y sabemos del proyecto Gran Simio, ¿verdad? Que tiene toda una reglamentación, y sabemos de los derechos universales de los animales. Esta normatividad de la UNESCO, que en Europa sí le hacen caso y sí lo tienen presente, y que ojalá nosotros lo vayamos madurando.
Entonces, sí es muy importante defender a los animales en tanto individuos, pero el ecofeminismo quiere ir un poco más allá y quiere defender a los animales en tanto miembros del conjunto de la naturaleza. O sea, no se puede defender solo al animal y entonces dejar protegida la vegetación, por ejemplo, que es el gran problema con el vegetarianismo y el veganismo, que no comemos animales, pero entonces aumentamos la agricultura para que todos nos alimentemos supuestamente de vegetales, y esto daña terriblemente al conjunto, al medio ambiente y en consecuencia a los animales. O sea, que no podemos parcializar nada más. El ecofeminismo, por ser ecológico, va a los conjuntos. Pero a ver, Entonces, me gustaría preguntarte algo al respecto, porque yo lo vivo al revés. Yo soy vegana, por ejemplo, y sí, lo vivo exactamente al revés. sí, Lo que se acusa al vegetarianismo es, digo, lo que se acusa al carnivorismo o al carnismo, como se le quiera llamar, sí, es que descuida a los animales y siempre nos dicen, ves que las plantas también sienten, ¿no? ajá, Las plantas también sienten, pero lo que vemos con toda claridad, especialmente hoy día que esta pandemia nos ha llevado a incluso a esta situación de la vida de cuadritos, como yo le llamo al Zoom, sí, vemos claramente que la explotación de la naturaleza, la gran explotación bárbara del agua, de la tierra, la contaminación ambiental, el cambio climático, están basados en la ganadería. Si es la primera causa de destrucción en este momento del planeta, así como la gran pesca industrial que está acabando con los océanos. Entonces, realmente, la única opción que tenemos es alimentarnos de plantas para poder detener el cambio climático por un lado y por el otro, realmente poder alimentar a toda la humanidad, que de todas maneras este sistema nunca lo ha logrado. O sea, el fracaso del sistema patriarcal, capitalista, heteronormado, todo eso, nunca ha logrado alimentar a la humanidad. sí. Pero cuando tú me dices, se daña a la naturaleza cultivando vegetales, yo pienso lo contrario, se daña la naturaleza industrializando la producción de animales y comiendo animales. Eso es lo que yo podría, digamos, ver en ese sentido. ¿Tú qué piensas? Porque a mí me resultó bien interesante precisamente cuando tú dices que se puede seguir comiendo animales, no hay problema, siempre y cuando no sean industrializados. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, después tú planteas que es muy importante que eso, digamos, que el ecofeminismo se plantea cuidar el ecosistema, la biota, todo el ambiente, pero como si comes animales estás destruyendo como nunca el ambiente. Claro, claro, tiene que haber una reducción muy significativa de la comida de animales por respeto a los animales Sobre y todo. porque ahí aumentamos una ganadería, una agricultura que es altamente contaminante. La agricultura, la producción de semillas y estos fleets y Sí, claro, que se tienen que echar por la gran masa que cultivamos, esto es súper dañino. también. Entonces sí, pero si nos quedamos solo con comer plantas,
aumentarían los cultivos. Pero a ver, bueno, habría que acudir a muchos datos, pero a mí me Sí, interesa más sí, centrarnos en este caso en la parte justo de la ética. sí, Es decir, la defensa de los animales es tan antigua como la filosofía. Podemos encontrar desde Pitágoras, de hecho a los vegetarianos les decían pitagóricos, ¿no? sí, Desde entonces. Pero lo que vemos actualmente es que ese respeto a los animales, a pesar de la declaración de Cambridge de hace 8 años, donde los científicos, neurocientíficos declaran que los animales tienen los sustratos neurológicos que dan lugar a la conciencia. Y a pesar de la declaración de Toulon del año pasado en Francia, que declaran que los animales, que para estar acorde y armonizados con Cambridge, con la ciencia, ya el sistema jurídico debiera dar estatus de personas a los animales y darles sus derechos. Visto desde ese ángulo, si sabemos, siempre lo hemos sabido, porque cualquiera que tenga relación con un animal sabe que un animal siente, piensa y tiene planes de vida. Pero digamos, ya que la ciencia lo confirmó, ya que la jurisprudencia lo está exigiendo, ¿cómo es posible que sigamos pensando que podemos disponer de la vida de otra persona no humana? ¿Cómo podemos, cuando tú dices claro. disminuir, cómo podemos pensar en disminuir? Sería, pues, matemos un poquito menos de personas o desde dónde Lo, partimos. lo que pasa es que el ecofeminismo parte de los contextos culturales, o sea, siempre se ubica en qué contexto estamos hablando y encuentra que hay distintas culturas, obviamente, que si una cultura tiene la ideología de la proteína animal, etcétera, difícilmente le vas a quitar esos presupuestos. Ujú. Y que de lo que se trataría es justamente de, además del derecho, ir elaborando una nueva cultura, Un ¿sí? cambio de un, mentalidad, un claro. cambio de mentalidad, pero que no podemos imponer o pensar universalmente el vegetarianismo y el veganismo. Estoy de Porque, acuerdo, estoy de acuerdo cuando dices que no se puede pensar unificar al mundo, ¿no? Porque sería incluso empobrecerlo. Pero, digamos, la gran masa humana se alimenta de animales. La gran masa, digamos que los Sioux o los pueblos no contactados de la Amazonia, bueno, podrán tener ciertas cosas de cultura que serán muy difíciles. Pero entonces deberíamos plantearnos, bueno, la gran masa que pare de comer animales y luego revisamos los casos específicos. Pero este gran daño que se está haciendo, por sí, ejemplo, esta pandemia tiene una base de origen que es comer animales. uh-huh, Entonces, ¿por qué crees tú que ya hablando, digamos, más abajo de la teoría filosófica, ya en la práctica, ¿por qué piensas tú que en un momento trágico para la humanidad como el que estamos pasando, en donde se han cerrado los teatros, los cines, los restaurantes, y todo lo que hemos vivido, no se habla del problema básico que es el fracaso del sistema alimentario y de los modelos de producción? ¿Cuál sí, es la razón? ¿Cuál crees tú? claro. Claro, hay intereses económicos y hay un inmovilismo ideológico, que no se quieren tocar los prejuicios de Ujú. las personas, ¿verdad? Porque una cosa es que una cultura admita o pretenda que el niño necesita la proteína animal para desarrollarse y otra cosa es que después de cierta edad ni la asimilamos, ni la digerimos, ni nada, y seguimos con ese presupuesto. Claro, pero es muy importante lo que estás diciendo porque el problema de la pandemia tiene que ver con la sexta extinción de especies. O sea, Ujú. nos hemos acabado a los animales. Hay tal falta de respeto, no solo en el alimento,
sino en el descuido de los bosques, en la extracción de productos de todos los ambientes naturales, que los animales se han ido muriendo. Entonces, se ha disminuido a tal grado la cantidad de animales salvajes que el virus baja. O sea, esas especies eran hospedarias del virus y no les hacía daño, porque podían manejarlo, ¿sí? Pero debido a la explotación que hemos hecho de la naturaleza, porque los animales no importan ahí, porque no nos ha interesado el hábitat de los animales y seguimos creciendo en las ciudades, invadiendo el hábitat de los animales, entonces hemos hecho posible que descienda el virus. Entonces sí hay un tema capital ahí que es fortalecer la existencia de las distintas especies, ya sea porque prohibimos, bueno, pero es que prohibir, ahí hay un grave problema, porque tú prohíbes y provocas. Claro. ¿No? Entonces, es crear una nueva cultura, es sensibilizar más allá a ver y, como tú dices, ¿por qué se calla hoy en día este problema? Cuando de lo que se tiene que hablar es, veamos que no estamos solos en la Tierra, veamos que hemos destruido el hábitat de los animales y que hemos destruido la naturaleza. Claro, pero además, por ejemplo, en ese tema, yo veo como dos partes, ¿no? Una es la problemática de invadir los hábitats, pero la otra, que también nos ha provocado ya pandemias y que muy probablemente nos provoque la próxima, es la crueldad hacia los animales en las granjas industriales, la crueldad en cualquier lugar, ¿no? Pero sobre todo esta locura que en los últimos 20 años ha vuelto ya un holocausto de dimensiones infinitas y que está provocando superbacterias por el uso de antibióticos en las granjas. Y si toda esta crueldad hacia las vacas, por ejemplo, que no tiene límites, hacia las cerdas, sobre todo hacia las hembras de otras especies, que también eso me llama mucho la atención, ¿no? Cómo si hay un cruce directo entre el patriarcado, esta cultura patriarcal humanocentrista y esta locura de la crueldad hacia las hembras de otras especies, que puede llegar a tal punto que el otro día me enteré que en la industria de la ganadería, al espacio donde inseminan a las vacas, le llaman rack de violación. Fíjate a qué grado, algo normalizado a ese punto, y en donde yo por eso tengo este póster aquí. Sí, Dice que la mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo animales. Animales, ajá. Porque queremos hablar del asunto de cómo es posible que ese sometimiento, esa cultura de dominio que acaba con la tierra, con la naturaleza, con los hábitats, con los animales, con las niñas, con las mujeres, con los niños, esa cultura es la que necesariamente tiene que cambiar, pero que una de las formas de darle en el centro, de poder de veras iniciar una nueva forma de pensar, sería dejar de comer animales, porque de esa forma se vendría abajo un sistema que está sostenido en ello. ¿Qué piensas de eso? Sí, 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 en gran medida, o sea, es un factor importantísimo, porque tú decías el humanocentrismo. En bioética se habla de antropocentrismo, ¿no? O Bueno, sea, el otro día discutíamos el término porque hay antropos que son grandes simios, por ejemplo. Entonces, que estaba bueno llamar humanocentrista para no incluir los simios en este concepto de antropocentrismo, ¿no? Sino le decimos humanocentrismo para ya centrarlo específicamente en nuestra claro. tanda.
especie. Claro, y el ecofeminismo diría humano androcentrismo. Eso, exacto. En Exacto. realidad son los hombres poderosos los Ajá. que han hecho esta jerarquización, y allí el problema es el desprecio por todo lo otro, por todo lo diferente. Entonces, el animal es diferente, la mujer es diferente, tiene que estar abajo. No se reconoce el aprecio que podemos tener por lo diferente y la igualdad diferencia, o sea, que lo diferente también es igual a nosotros, pero se centraliza tanto, se hace un círculo cerrado en donde lo otro se rechaza. No hay apertura. Decimos mucho que ética es exogamia, o sea, la ética es cuando te abres a reconocer la riqueza que te da lo diferente. Pero el patriarcado es endogámico, es cerrarse en sí mismo, ¿sí? Y rechazar al otro, verlo como inferior. Entonces, sí, rescatar la dignidad del animal, dejar de comer, dejar de verlo como comible, como materia transformable, consumible, etcétera, sería romper con la estructura de dominio. Sí, definitivamente. Claro, porque además decíamos, bueno, desde el encierro de la cuarentena se puede provocar una revolución pacífica instantánea si toda la gente que tiene los suficientes privilegios como para poder quedarse en su casa dejara de comer animales, no tendrías ni que salir a protestar ni a hacer grandes marchas, sería simplemente una acción revolucionaria intensa que daría en un sitio muy importante de generación de violencias que después se traducen hacia las mujeres y hacia las niñas, a los niños, etcétera, ¿no? Sí. Pero te quería preguntar, tú hay un momento en que dices la inteligencia de los animales va más allá de la razón. Sí. Y eso Sí. me gustó mucho porque últimamente con esta forma de encarar la realidad, yo siento que la razón humana, con esta sexta extinción, con este acercamiento al cambio climático que parece que no queremos detener esta carrera hacia el abismo, parecería que la razón se pone en duda, se pone como en cuestionamiento, ¿no? Y Sí. entonces preguntarte, ¿qué querías decir cuando dices esto de la inteligencia de los animales va más allá de la razón? Sí, porque la razón tiende a cuantificar y justo a ver ganancias y pérdidas a lo que ha hecho el patriarcado, ¿sí? Ajá. Y también se guía mucho por el principio de no contradicción, o es esto o es lo otro. Ajá. Y empieza a discriminar, a rechazar. O sea, la razón tiende a ser matemática, por decirlo de alguna manera, y se separa de la intuición, se separa de la emoción, y es ahí donde la inteligencia de los animales nos gana, porque el animal sabe, y sabe mucho, y sabe, o sea, él sabe qué comerse y qué no comerse. Sí. Él sabe cuando está enfermo, ¿sí? Sabe cuando alguien lo acepta o no lo acepta. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo sabe? En su organismo total, incluye sus emociones, su irracionalidad, ¿sí? Entonces, eso es otra dimensión. En otro artículo que ya no mandé, hablo de la otra dimensión de los animales, donde de hecho tendríamos que crear categorías distintas para hablar del animal, porque son otra dimensión, definitivamente.
Sí, claro, eso está muy maravilloso, porque también tú dices que los animales son y gozan del hecho de una existencia, Sí, de su propia existencia, del hecho de ser, mientras que esto lo hemos olvidado, pero dices en el patriarcado, que eso es lo que me parece muy interesante de este punto de vista, porque no es que lo hemos olvidado los humanos, es que lo hemos olvidado en un sistema de dominación humano androcéntrico ujú, muy perverso, o sea que no es cualquier cosa que hayamos dejado lo que diría, pues esa maravilla que es Elizabeth Costello, ¿verdad? De ese libro de Coetzee tan genial, que sí, dice, finalmente compartimos la plenitud de ser, pero ajá, los ajá. animales la viven, esa plenitud de ser sin el menor problema. Entonces sí creo que esto que tú dices de una nueva categoría sí sería muy importante. Claro, claro, porque no están en esa rigidez del dominio. Si Ajá, bien tienen agresividad, es una agresividad espontánea, o sea que un gato con otro gato se va a pelear, pero es ajá, algo espontáneo que sacan y que olvidan. O sea, ajá. no se, rara vez se quedan fijados en esa agresividad. Claro, Entonces, no son jerárquicos, no hacen sistemáticas las jerarquías, que ese es el gran problema del patriarcado, que ajá, antes del patriarcado, el neolítico matrilineal, pues sí habían pleitos, ciertas violencias, pero no era sistemático. ajá, Y no era sistemático el inferiorizar al que se queda o al que está en cierta circunstancia por debajo. claro. ¿Sí? Por Fíjate ejemplo, que, el hijo respecto del padre. Uh-huh. claro, fíjate que es muy interesante porque también se están planteando ideas para esta nueva realidad, cómo regresar, digamos, después de esta pandemia, con esta necesaria revolución de la conciencia o replanteamiento de la forma de pensar y de encarar el mundo. Por ejemplo, nos hablan de una transición proteica, que me gusta mucho el término porque tanto es la transición de una fuente de proteínas diferente como un cambio de mentalidad, transitar de forma proteica, ¿verdad? De metamorfosear nuestra mente para ya pensar de otra manera. ¿Crees que va a ser posible después de esta experiencia humana tan dolorosa y tan planetaria que realmente la humanidad dé ese paso, ese pequeño paso hacia cuestionarse su manera de encarar a la naturaleza, a los animales, en Ajá. general a la biota? Claro, sus relaciones, ¿no? Cómo se relaciona con todo lo otro. Pues es que el problema es el comercio, Ajá, sí, el problema es la estructura económica. Ahí yo veo el problema, que los privilegiados renuncien a sus privilegios, a sus ganancias acumulativas. Ahí está el problema, que los monopolios dejen de ser tales. Ahí sería un tirarle al blanco para que seamos más igualitarios. pero entonces tú piensas que si, por ejemplo, la gente común que no tiene la posibilidad, como cualquiera de nosotras, de movilizar a las grandes corporaciones, de hacerle cambiar de opinión, si nuestra conducta personal de miles, millones de personas que no tenemos esa posibilidad, pero que tenemos la, la enorme oportunidad de decidir lo que comemos. Si Claro, todas esas personas decidieran comer otra cosa
esto no, o sea, si no hubiese esa demanda de carne, pues también las corporaciones tendrían que cambiar su oferta, si la demanda cambiara, ¿no? Sí, sí. El chiste es cómo lograr la comunicación entre estas poblaciones, estos ciudadanos comunes que no tenemos el poder, cómo extender la comunicación, cómo infiltrarnos en sistemas educativos, en asociaciones que debe de haber en otros países, por supuesto, crear esas ligas comunicativas. Y por ejemplo, entiendo yo que la actividad académica pues se dedica a justamente pensar la terminología y las distintas maneras racionales de abordar el problema. Pero ¿cómo se vive desde la academia lo práctico, lo cotidiano? O sea, ¿cómo una académica como tú se enfrenta a lo que es la vida diaria? Digamos, por ejemplo, se habla ya hoy día del daño que hacen los ultraprocesados, ya pusimos un etiquetado frontal de advertencia para que la gente sepa que, bueno, va a costar incluso mucho trabajo que la gente sepa qué quiere decir, porque ya hay gente que nos dice, ah, exceso de azúcar, magnífico. Hay gente Magnífico. que Ajá. todavía no entiende el etiquetado, pero ya lo entenderá. Pero digamos, ¿cómo se vive desde la academia? Que yo siento que siempre me lo pregunto, en donde está pues el pensamiento ahí arriba. La realidad cotidiana, o sea, cómo la filosofía, porque yo pienso que si la filosofía no incide en la realidad, pues tampoco nos sirve de mucho, tiene que incidir. ¿Cómo incide, digamos, en la tarea académica con la realidad cotidiana? Pues solo a través de la educación, a través de las clases, del contacto con los alumnos, de tanto dando clase, docencia, como grupos de investigación, en donde tocas esas sensibilidades, esas preocupaciones cotidianas. Sí, por ejemplo, hoy me dio mucho gusto, era el final de mi clase de ética en la licenciatura, y yo les dejé películas. Yo no sé si tú has visto Koyaanisqansin, que tiene 40 años, otras películas por el estilo, y ellos fueron muy sensibles a eso. O sea, gente se paró. de generaciones actuales sensibles a esa, y es que la ves ahora y sigue siendo igual de agresivo el sistema, igual de agresivo. O Entonces peor. ahí, o peor, y ahí incides en esas conciencias y te nutres de cómo ellos tienen hábitos, datos, preocupaciones de hoy. Claro. Ujú. ¿Tú estás dando clases por Zoom? Por Zoom, sí. ¿Y cómo es para ti esa experiencia? Pues por un lado, bien, porque es como muy organizado, ¿sí? Sí. Y también hay esta cosa que cada estudiante siente que te habla directamente a ti y Ajá, tú a él, ¿sí? ajá, Que tu atención en ese momento es para él. Sin embargo, se limita la comunicación, por ejemplo, en que estaban muy preocupados por la calificación, ajá. ¿sí? Y como que no lo iban a comentar en grupo, ¿sí? Yo me enteré por el ayudante. O sea, las preocupaciones del grupo no te llegan. Ajá, Y sí ves las caras y lo que tú quieras, pero no sientes ajá, si está pasando algo. claro. Claro, Ujú. debe ser muy, muy, muy complicado, pero también manda aquí un alumno tuyo, a una alumna decir que extraña mucho tus clases. ¿Ella cómo se llama? Albais Amrodiza. Se llama Albais Amrodiza. Dice, Ajá. extraño las clases con usted, doctora. Ah,
Qué Bueno, linda, gracias. pero es interesante, ¿verdad? Porque estamos metidas en este drama del Zoom y de toda esta forma nueva de comunicarnos, que como bien dices, tiene sus ventajas porque nadie se va a tirar gises entre sí, pero pero también falta pues ese contacto tan importante que es la presencia de los demás compañeros, de la propia maestra allí, ¿no? Sin embargo, por eso te decía, es extraño que a pesar de estar metidas en esto, el tema tan grave de lo que nos ha llevado a esto no se analiza, digamos, a nivel público, no se socializa, no se habla de esto y vemos con preocupación, pues ya el anuncio de nuevas pandemias que vendrán de los cerdos, de las granjas de cerdos, como han venido el SARS, el otro, el MERS y el H1N1, y que ya empiezan a aparecer otras amenazas, más por supuesto la gran amenaza y la más grande que es el cambio climático, y que no hemos hecho nada realmente para evitar el avance hacia allá. Entonces, me imagino que la filosofía, que aunque se especializa en ciertos puntos, tiene una visión, pues de esto, nos estamos encaminando al abismo Sí. y tenemos que encontrar maneras de encarar evitarlo de y de evitarlo, ¿no? sensibilizar, Ajá. ¿no? Porque también veo que los jóvenes se angustian. O sea, si todo esto va a pasar, o sea, tanta información los abruma y con razón, Sí. ¿no? Pero como les digo, pero es para que ustedes tomen precauciones, para que ustedes diseñen cómo voy a vivir en el futuro con Ajá. todo esto, ¿sí? Ajá. No es nada más para asustarlos, pero sí me llama la atención que gente de mi edad se resiste a que va a haber nuevas pandemias, cuando los datos están ahí. Sí, claro, no, es la negación, la negación es lógica, siempre lo hacemos y lo negamos de antemano, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices en tu artículo final del libro La ética ante la crisis ecológica, que la base de la crisis ecológica está en la raíz cultural que construye el patriarcado. Sí. Es decir, que parte de esa raíz cultural, esta crisis a la que nos vamos encaminando parece ser que sin remedio. Y entonces, yo te digo, yo pienso que hay una forma simple en nuestras manos de ir a la raíz cultural que constituye el patriarcado, que es el respeto irrestricto a todos los animales que son personas no humanas que merecen vivir igual que cualquiera de nosotros. Por eso ahí no entiendo las posturas moderadas como de Karen Warren que tú mencionas en tu libro, en tu artículo. No entiendo cómo se concilia la idea de, ok, todos los animales, o para qué, si todos los animales merecen respeto, ¿cómo se concilia la idea de, bueno, sí podemos seguir comiendo animales? Algunos. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿A partir de dónde? Si todos los animales merecen respeto. Sí, de acuerdo, pero no podemos imponer a todas las culturas la falta de alimento animal. Por ejemplo, conocí una niña vegetariana y vegana desde pequeñita, ¿sí? Y el comentario de todo mundo es que delgada, le falta vida, compárala con fulanita, con sutanita, o sea, todo ese peso, ¿cómo lo evitas de que desde bebé no conozca la proteína animal? Ahí hay un ejemplo, quisiera seguirla viendo a esa niña, quisiera saber cómo está. Pero justamente a eso voy, al hecho de que esa niña va a zafar de miles de enfermedades, de ir al hospital, de tener cosas gravísimas, cánceres, todo lo que provoca la ingesta de animales.
esa niña ya se libró de toda esa otra terrible condena para el resto de su vida, que va a ser lo que le provoca comer animales. Entonces, se ponen ejemplos mínimos, ¿no? Es que una niña está muy flaquita, pero no se pone el ejemplo contrario. Millones de niños obesos, diabéticos, con gravísimas enfermedades. Claro. Y esas sí son millones, no es una niña flaquita, son millones de niños que están en una situación ya muy grave. De hecho, el otro día nos dieron un dato brutal, ¿no? Que la mitad de los niños nacidos en México de 10 años para acá, la mitad de niños y niñas tienen diabetes ya, de entre 1 y 10 años. Terrible, Es terrible. la peor pesadilla que un país puede imaginar, que sus niños ya nacen diabéticos y van a vivir diabéticos toda su vida. Claro. Entonces, claro. en ese sentido yo creo que está muy bien pensar en una transición. O sea, yo entiendo que no puedes imponer y prohibir de aquí a mañana, pero sí se puede comenzar una transición, pero bien orientada hacia allá, porque mientras no se diga claramente que lo que te provoca enfermedades terribles y pandemias es comerte a las otras personas no humanas que habitan en el Exacto. planeta. Mientras no se hable, Acabar con las otras especies es, o ajá, sea, no cuidar de la salud de las otras especies es no cuidar de nuestra propia salud. exacto, eso tú lo dices muy claramente, ¿no? En tu artículo. Ajá, ajá. Pero cuando dices el eje de la existencia ha de estar en el cultivo del ser, cuidamos al propio ser y el del otro, buscamos el éxito existencial de los otros seres y la defensa y el cuidado de la naturaleza, que es el principio del ecofeminismo, es incompatible totalmente si tú buscas el éxito existencial de los otros seres. Ajá, que comas algunos animales. No, está difícil. O sea, yo siento que ahí no hay negociación posible, ¿no? Sí. Yo, Bueno, quizá a nivel declarativo debiéramos decir que no es posible comer animales, aunque entendamos que en la práctica va a tardar en hacerse exacto, posible, ¿no? exacto. Pero a nivel declarativo, lo general, lo universal es que acabemos con esas prácticas. Claro, definitivamente sí. Y además, en ese caso, por ejemplo, yo lo vivo mucho en el Senado. Me quejo mucho de que los senadores, les digo, incluso tienen una dieta inmadura, porque quienes deberían poner el ejemplo primero que nadie, pues son los senadores de la República, ¿verdad? Tendrían Claro. que ser los primeros. Pero, ¿cómo te va a ti en el nivel de bioética, en el instituto, en la academia? Se plantean eso los profesores, porque yo veo que pues no se toma en cuenta y es, a ver, vamos a hacer las carnes frías para el seminario, ¿no? Sí, sí, o las carnes al carbón. Y ahí Ajá. échate, digo, yo no me lo como, pero se están echando al animal y aparte están echando carbón al ambiente y tan digerible culturalmente como si estuvieran, sí, hay un desfase, hay una falta de A claridad. pesar de que se declare racional. Bueno, si son vegetarianos, no, ¿verdad? No, me refiero hacia al Instituto de Bioética o así. Todos son Ajá. veganos, pues no. No, 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 no Entonces, entra. ¿cómo es posible que se declare algo, pero se practique otra cosa? O sea, no lo comprendo. Sí. Bueno, es que ahí está la inteligencia, la razón que busca vericuetos, la razón que no siente, que no aterriza en el sentir y busca vericuetos como determinaciones sociales, como y cae en eso. Pero son trampas, ¿no? Porque si yo dijera, no se debe violar mujeres como declaración,
y después, si fuera yo un maestro que es abusador de mujeres, pues, Exacto, exacto. No, no, no puede ser. ¿qué vas a hacer, no? Son esquizofrenias. Ajá, exacto. Y eso es muy impresionante. Estamos viviendo una sociedad esquizofrénica en gran medida que cae en una pandemia y por comer animales y no se habla del tema, se habla de cualquier otra cosa menos de ese tema. Entiendo todo, los lobbies, los grandes intereses, la cultura, ¿no? Y estamos ahí, detrás de la vacuna, como si esta fuera a ser la panacea, y no nos damos cuenta que la vacuna es solo atacar el síntoma, pero no atacar la raíz. Claro, y que la mayor protección que tenemos es proteger a nuestros hermanos animales. Esa es protección para nosotros, no la vacuna, que también a ver qué nos trae. Exacto, no sabemos ni lo que nos va a traer semejante, pero también este sistema patriarcal, humanocéntrico, androcéntrico, también se ha dedicado a solo ver el síntoma en casi Sí, todo. sí, Es sí, una parte del patriarcado, ver el síntoma, jugar con el síntoma, incluso especular y sacarle ganancias a atacar el síntoma, pero no atacar la raíz, porque si no se acabaría, parecería que se acaba el negocio, ¿no? sí. Sí, es que urge la difusión y transformación cultural. Sí, Urge, urge. Si tú tienes vías de eso, pues me invitas. claro, yo te voy a invitar mucho porque mira, ahí en el Senado yo desde que entré empecé a hablar de esto y bueno, me veían la loquita, la loquita, la que cree que los animales son como nosotros. Y hoy, Ajá, ajá. hoy día creo que están pensándolo un poco más, porque después de esta pandemia pues, se nos ha puesto en vilo toda la cultura en realidad, ¿no? Se nos ha puesto en vilo toda nuestra forma de producción, de alimentación, de encarar al mundo, etcétera. Entonces creo que la van a pensar dos veces, pero no van a dejar de comer animales porque está negado. Hay una negación previa, ¿no? Es como esta Ujú. esquizofrenia de la que hablábamos, ¿no? Sí, la gente me dice, yo te entiendo muy bien los animales, pero me gusta mucho el queso. Ajá, ajá, No, claro, no claro. hay manera. ¿Tú eres vegana, eres vegetariana o comes animales? Más tiendo a vegetariano. Ajá. Sí, sí, sí. Vegano, vegano no tanto, porque resulta un poco pesado para mi digestión. Ya ves Ujú. que hacen, usan mucho chícharo, mucha fécula. Y Pues nosotras no comemos nada insano, o sea, comemos una variedad quizás mayor que cuando comíamos animales. Pero mm, de cualquier manera pienso que lo difícil está en cómo conciliar el vegetarianismo con el pensamiento filosófico y ético hacia los animales, porque incluso la industria lechera, quizás la carne blanca es la más cruel de todas. Entonces los quesos, todo eso, los huevos, todo eso, pues es una cosa de infamia hacia las otras hembras brutal, ¿no? Pero sí, de cualquier manera creo que lo más importante, como tú bien lo dices, pues es esa transición, iniciar esa transición y encontrar la manera de ir llegando a una congruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, porque si no, entre tanto el espíritu se nos ahuyenta. Y eso, quisiera terminar con eso, porque nos queda poquito tiempo, pero me gustó mucho cómo tú encaras la cuestión de la espiritualidad. ujú, Porque en ujú. general, yo siento que en la ciencia y en la academia se desprecia la idea de la espiritualidad porque se la toma como desde el punto de vista religioso o místico o esotérico y no como tú la enfocas. Entonces, como para ir cerrando, ¿qué nos dirías respecto de eso que a mí me encantó de tu Sí, planteamiento? sí, ver la espiritualidad como un tránsito a
justamente a otros parámetros, a otra dimensión, en donde integres inteligencia y emoción y en donde te integres a la comunidad de lo vivo, ¿no? Que eres parte de un todo de seres vivos y haya un agradecimiento a ese conjunto de lo vivo, Ujú. ¿sí? Es el sentido de la espiritualidad terrestre, como tú le llamas, ¿no? Una Ajá, espiritualidad de la tierra. ajá. Y ser perceptivo como Bárbara McKinnon, ¿verdad? Tener esa perceptividad para comunicarte con la semilla. Claro, claro, por supuesto. Pero de cualquier manera, pues sí, yo te cuestionaría tu vegetarianismo, porque cuando tú dices, me hace daño a mí, bueno, pues sí a ti, pero a las otras les quita la vida, Sí, ¿no? sí. Entonces también es interesante cómo encontramos, pues, todas encontramos caminos para justificar ciertas cosas que no nos conviene hacer en nuestro humanocentrismo, ¿verdad? Porque es difícil también quitarse del centro, ¿no? Es difícil decir, bueno, sí, no importa tanto cómo me sienta yo, porque cómo se siente también el mundo entero, ¿no? Claro, claro. ¿Y Pero a qué estoy contribuyendo, verdad? Eso me sí, estás haciendo pensar, moverme. de repente de qué somos cómplices, ¿no? Pero somos Sí. cómplices de tantas cosas sin darnos cuenta, pero bueno, yo creo que esa, la de nuestras hermanas de otras especies, es la más importante porque es una fuente de violencia para todo el planeta y ellas son personas vivas, sintientes, ¿no? Por Sí. eso nos preocupa tanto pues la vida animal y por eso tenemos tantas ganas de seguir platicando de esto. Eh, también creo que va a haber otras filósofas platicando con nosotras porque, como bien te decía y tú me lo decías hace un momento, queremos abrir canales, ¿no? Yo en el Senado estoy tratando de que se hable de esto. Hago cosas en las redes sociales donde no sabes, la respuesta es violentísima. Es peor que meterte con la religión, meterte con el alimento. La respuesta es más violenta. Entonces, coincido contigo en que hay que encontrar formas muy sutiles y muy inteligentes de pasar este mensaje, pero Ujú. por eso queremos escucharlas a ustedes. Así que yo te agradezco muchísimo esta charla, conocerte y te vamos a invitar a varias cosas porque es muy necesario, sentimos que se oigan las voces de ustedes, los académicos, también en otros espacios como el Senado. Me parece excelente y yo te agradezco a ti que el que insistas en el centro, en el eje y nos hagas pensar, porque al decírmelo a mí, obviamente le está llegando a tantísima gente. Claro, mira, Liliana y yo, que somos dos mujeres que estamos juntas desde hace 40 años y que Ujú. hemos tenido esa gran oportunidad de poder zafar del patriarcado de muchas formas, porque pues al ser una pareja de mujeres no te enfrentas a esos roles masculinos o al mandato de masculinidad, por lo menos no existe en nuestra casa. Ujú. Entonces, zafas de muchos problemas. Sin embargo, hemos encontrado en el veganismo una de las mejores decisiones de nuestra vida. Desde hace ya casi 9 años somos veganas Ujú. y te puedo decir que la salud, el cuerpo, la relación con la naturaleza, la energía, el vigor y el espíritu, la Sí. conexión espiritual con el planeta ha crecido para nosotras de una forma exponencial. Por eso te insisto tanto y te vamos a seguir insistiendo. Ok, muy bien. Muy bien, y si podemos incidir en los libros de educación de texto, Eso. distintas maneras de comer, etcétera. Claro, claro, tenemos que meternos incluso también en los hospitales, en el IMSS. Ya estamos moviéndonos para que todas esas dietas cambien.
¿no? Muy Y bien, muy bien, muy bien. también, y buscar la manera de que desde chiquitos y a las niñas se les enseñe a tener empatía hacia los animales, ¿no? Claro, Naturaleza, por supuesto, porque nos hemos alejado demasiado. Pero claro, creo que claro. empezando por no comerlos y entender, porque fíjate, también nos hemos topado con papás que les da miedo porque dicen que sus hijos se van a desnutrir. Ujú. Y lo que Lo que te ocurre, decía de la claro, niñita esta. y lo Ujú. que hemos averiguado es que lo que pasa es que los médicos en toda su carrera médica solo tienen 2 meses de nutrición, fíjate, toda la carrera de medicina te da 2 meses de nutrición y luego son carnívoros, entonces como un médico carnívoro jamás te va a decir si sus niños pueden comer una dieta vegana o una dieta basada en Claro, y se van a desarrollar sanamente. simplemente no conoce esa opción, pues cómo la va a recetar. Pero sea como sea, la verdad que nos hemos enriquecido muchísimo leyéndote y mucho más ahora conociéndote, aunque sea así, pues ahora sí que de vista plana, porque queremos conocerte En en volumen. volumen, queremos ojalá que pronto podamos encontrarnos e invitarte a lo mejor al Senado a dar unas charlas. Ay, muy bien, encantada y encantada de conocerte y Para de... mí también, un gran, gran gusto. Y ojalá que ahora que te invitemos al Senado ya seas vegana. Ok, Te convencer, voy a ir dando pasos, voy a ir dando pasos. verás que te va a enriquecer espiritualmente como nunca. Es algo maravilloso. Ujú, También, ujú. por supuesto, corporalmente, Físicamente, ajá, físicamente, sí. ajá. Mentalmente es una maravilla. El cerebro también despierta o se desengrasa, como dice Liliana. No, muy bien, sí, voy a ir probando. Y de regreso también, cuando necesites cualquier cosa, ahí estamos en el Senado para, pues es una tribuna, es un foro, es un escenario para decir lo que este país necesita y estamos muy felices de tener la posibilidad de veras de transformar a este país que ha sido tan lastimado y donde la gente come tan mal también, ¿no? Sí, con tanta desinformación, mala información, Mala etcétera. información, en eso estamos. Así que bueno, Lisbeth, un Muy enorme, bien, enorme placer. Muchas gracias por esta charla y espero que nos conozcamos en persona muy pronto. muy bien, muchas gracias. Al contrario, a ti, muchísimas. Hasta pronto. Hasta pronto, encantada.